Bueno, queridos telespectadores, un gustazo estar con ustedes acá. Primero que nada, comentarles lo que vamos a hablar hoy, que es ni nada más ni nada menos que algo muy importante como la crisis económica mundial que ya empezamos a padecer. Todos ustedes habrán escuchado hablar de despidos, cierres de empresas, problemas económicos. No es un tema solamente de Uruguay. Para que se hagan una idea, Estados Unidos en un solo mes perdió 90.000 empleos, nada más y nada menos. Eh, pero bueno, antes que eso, darle las infinitas gracias. El video anterior del canal superó las 100.000 reproducciones en YouTube, el video más visto de todas las plataformas del canal, así que chapó, muchísimas gracias. Solo fuimos superados en la semana anterior por el debut en streaming de Ignacio Albergue con Todo se sabe, que por más que estemos en las antípodas periodísticas y de pensamiento, siempre es bueno que un colega le vaya bien y las felicitaciones del caso. Así que muchísimas gracias por ese video, fue un auténtico golazo y se los agradecemos mucho. Como sabemos que le importa el tema Cardama, le vamos a actualizar lo que está pasando en ese tema. Esta semana ocurrieron dos cosas muy pero muy importantes, que son el comienzo de las citaciones del fiscal Machado a el doctor Fabián Martínez del Ministerio de Defensa de Javier García y a varios mandos de la Armada. Esperemos que no se corte la piola por los más finos y realmente se encuentren, si es que hay responsabilidades políticas de alto nivel como corresponde, y no que termine pagando un error un marino y quede todo por eso. Realmente esperamos eso. Por otro lado, no es el único lugar donde hubo citaciones en el tema Cardama, también en España, donde varios directivos, incluyendo el hijo de Cardama, están enfrentando en estos momentos un juicio oral por la muerte de un trabajador que los expone a 3 años de cárcel y una multa de más de $500.000, en la cual se acaba de autoincriminar Mario Cardama para salvar a su hijo. Aceptó las responsabilidades, pese a que el juez le dijo que no estaba obligado a declarar. Así que, premonitoriamente, una de las miniaturas de nuestro canal con Cardama con traje de preso está cada vez más cerca de cumplirse, porque como vemos no es el único problema que tiene Cardama. Le recordamos que tenemos una playlist completa con el tema Cardama, con todos los entretelones habidos y por haber, y por supuesto el más visto, que es Cardama, la ingeniería financiera de una estafa. Eso en cuanto a Cardama. Yendo a economía, bueno, como hemos hablado, ¿qué es una crisis económica? Bueno, es cuando se estanca la economía, cuando se frena, cuando decrece el crecimiento económico, valga la redundancia, y eso tiene varias consecuencias. Por ejemplo, la pérdida de empleos, lo cual constituye un círculo vicioso, pues se pierden empleos, hay menos efectivo en la calle y por lo tanto se desacelera más la economía. Reitero, no es un tema solo uruguayo. Estas semanas pudimos escuchar cómo, por ejemplo, la coronaria móvil envió 125 trabajadores, los despidió directamente, no los envió a seguro de paro. Y también vimos varias multinacionales cerrar en nuestro país. Pero reitero, no es un tema nuestro. Estados Unidos pierde al guarismo de hoy 1 millón de trabajos al año. Y en Argentina cerró una empresa como FATE, muy conocida en neumáticos. Y eso está pasando en todo el mundo. Y ahora vamos a ver por qué está pasando esto. Y hay varias causas. La primera causa es la incertidumbre geopolítica del mundo. No sabemos qué va a pasar mañana en este mundo loco, donde Donald Trump un día habla de paz en Oriente Medio y el otro día invade Irán. Eso es demoledor para las empresas, que justo lo que buscan es estabilidad y una inversión a largo plazo con seguridades. Acá no se sabe qué va a pasar en el mundo. Ese es uno de los problemas que está teniendo la economía mundial hoy. Por supuesto, la guerra de los aranceles también golpeó muchísimo. Y golpeó muchísimo a la propia industria norteamericana, porque le puso aranceles a productos hechos en Estados Unidos con componentes en China. Ejemplo clarísimo son los autos Tesla, que se vieron encarecidos por los aranceles a sus baterías. Y bueno, eso tiene sí o sí un marcado componente en esta crisis económica. Por supuesto, la guerra de Irán es una de las cosas que más golpea la economía en estos momentos.
ya venía una crisis, ya vemos día tras día cómo baja el precio del dólar, un dólar que está completamente ligado a la estabilidad macroeconómica de la Reserva Federal, a ese 2% metódico anual de inflación que año tras año tiene Estados Unidos, y que Donald Trump lo mandó a tomar por saco, como dicen los españoles. No es el único problema de Donald Trump, pero sí está terminando de empeorar una economía que se está cayendo a pedazos en el mundo. Y bueno, en ese sentido, la guerra de Irán, como decíamos, es muy importante por varias cosas. Primero, por los enormes gastos en defensa que están empezando a tener los países. Estados Unidos gastó solamente en 10 días 6 millones de dólares en munición, en misiles aire, tierra-aire, por ejemplo, los rifles estándar. Cada porquería que le tire Irán significa que Estados Unidos gaste un misil de entre 3 y 4 millones de dólares para poder contrarrestarlo. ¿Cuánto más se va a bancar eso? No lo sabemos. ¿Quién se queda primero sin misiles? Estados Unidos e Irán, tampoco lo sabemos. Sí está claro que Estados Unidos no puede bajar de una reserva mínima porque también tiene intereses en un conflicto con China y no se puede dar el lujo de quedarse sin misiles porque los chinitos le van a decir, ah sí, bueno, ahora quiero Taiwán. Así que no sabe qué va a pasar. No sabe cuánto se va a prolongar la guerra, que no es ni Venezuela ni Irak. Irán, por ejemplo, tiene varias cadenas montañosas que podrían llegar a un tipo de conflicto. En el caso de escalar a un conflicto terrestre puro, algo similar a Afganistán. Y por supuesto, Irán, una de las primeras cosas que hizo fue cerrar el estrecho de Hormuz. Un estrecho de Hormuz que controla el 20% del pasaje crudo del mundo, de la salida del Golfo Pérsico. Solamente se puede salir por un pequeño pasaje de 50 kilómetros, 60 de extensión, que es fácilmente controlable. Lo único que hizo Irán fue avisar que sembró minas, como no sabemos dónde, no sabemos cómo sacarla, y atacar un par de petroleros. Con eso no me alcanzó para que subiera el precio del crudo, subiera el precio de los fletes de petróleo, y que las compañías navieras armadoras no estén interesadas en enviar buques que salen cientos de miles de dólares a un lugar donde llevan misiles. Imagínense un camión cisterna en el Borro, en medio de un tiroteo, no es nada agradable. El petróleo Brent ya anda en los 93 dólares, llegó a estar a 50. Y hay algunos analistas que afirman que los más tremendistas, que si esto se prolonga meses, puede llegar a los 200, lo cual sería un auténtico crack mundial. Porque sube el dólar y sube absolutamente todo, absolutamente todo. Pero bueno, esa es una de las cosas que más influyen, la guerra de Irán. Después también hay varias burbujas económicas en cuanto a la parte inmobiliaria y otros ítems. Acá, por ejemplo, desaparecieron, como para darte imagen, a 300 millones de dólares en conexión ganadera. Y evidentemente toda esa gente preveía tener esa plata, preveía tener esos intereses y gastado y se endeudaba en base a ese dinero que iba a recaudar. Dinero que desapareció del mercado y por supuesto va a tener un impacto. ¿Qué se va a seguir pasando? Bueno, para empezar hay que seguir de cerca la guerra del Golfo. Por ejemplo, el Ministerio de Economía está siguiendo día a día lo que está pasando en Irán. Y por supuesto, señor, señora, usted y yo cuando vamos al supermercado vamos a ver que los precios tienen cierto remarque ya. Y yo les diría, si van a endeudarse, piénsenlo dos veces. Muchas gracias.